bienvenidas. Me llamo Javier Muñoz Bassols y soy el nuevo director del Instituto Cervantes de Los Ángeles. Como alguien que acaba de llegar recientemente a Los Ángeles, me siento profundamente agradecido y entusiasmado por poder formar parte de esta vibrante comunidad angelina y de comenzar esta nueva etapa desde el Instituto Cervantes, compartiendo la riqueza y la diversidad del mundo hispano en esta gran ciudad. El Instituto Cervantes, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, es la institución pública creada en España en 1991 para promover la enseñanza, el estudio y el uso del español, así como para difundir las culturas hispánicas en todo el mundo. Con más de 80 centros distribuidos por 45 países en los 5 continentes, su labor se orienta a fortalecer el papel del español como lengua global de comunicación, creatividad y pensamiento. El ICLA, como nos gusta llamarlo, el Instituto Cervantes de Los Ángeles, inaugurado muy recientemente en 2022, es el centro más joven junto con el de Seúl, de Corea del Sur, y se está consolidando como un espacio de encuentro para las diversas comunidades hispanohablantes de California y de los Estados Unidos, como un puente entre la cultura en español y la industria creativa y tecnológica de la región. Desde su sede en el corazón de la ciudad, en Hollywood Hill, más concretamente en Barham Boulevard, impulsa una programación gratuita cada semana que une literatura, cine, arte, educación y tecnología, reforzando el papel del español en el ecosistema cultural de Los Ángeles. En este contexto es un honor tener hoy con nosotros a Horacio Castellanos Moya, una de las voces más significativas e incisivas de la literatura centroamericana contemporánea. Nacido en Tegucigalpa y criado en El Salvador, su vida y su obra han estado marcadas por un intenso recorrido internacional, tanto vital como literario. A partir de finales de los años 70, su trayectoria lo lleva por Canadá, Costa Rica, México, España y posteriormente a programas de residencia y creación en Alemania y Japón. Su obra, profundamente marcada por temas como el exilio, la memoria, la crítica social y también el humor ácido, refleja una mirada afilada que trasciende fronteras y dialoga con los grandes debates de nuestra época. Además de los numerosos premios recibidos, como reconocimiento a la relevancia de su trayectoria y su contribución a la literatura en español, en el año 2021, su legado fue incorporado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, donde ocupa la caja número 696. La Caja de las Letras es una antigua cámara acorazada situada en la sede central del Instituto Cervantes de Madrid, que se encuentra en el histórico edificio del Banco Español del Río de la Plata, que alberga legados simbólicos de grandes figuras de la cultura hispánica, escritores, artistas y pensadores que han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural común. Horacio Castellanos depositó allí su legado el 14 de septiembre de 2021 en una ceremonia en la que recibió también la llave conmemorativa correspondiente. Es un verdadero privilegio contar con él hoy aquí para escucharlo y compartir este espacio, y me gustaría también agradecer a Saudi Jiménez, periodista de Los Angeles Times en español, por acompañarnos y contribuir con su mirada periodística a este encuentro en torno a la literatura, la memoria y la cultura en español. También dar las gracias a nuestro director de actividades culturales, Gonzalo del Puerto y Gil, por todo el trabajo de coordinación. Por último, nuestro agradecimiento también se extiende igualmente a la Mark Taper Auditorium Library, a Los Angeles Central Library, por su generosa colaboración y por acoger este encuentro en un espacio tan emblemático para la difusión del conocimiento y la cultura de nuestra ciudad. Gracias a ustedes también por asistir a este evento y les pido por favor un fuerte aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Instituto Cervantes y a la Biblioteca Central de Los Ángeles por hacer posible la llegada de Horacio Castellanos Moya. Creo que ya Javier ha dado un corto reconocimiento a la carrera de Horacio, porque la carrera de Horacio es tan amplia que creo que no vamos a poder conversar en unos 45 minutos acá tanto de lo que él ha logrado. Así que primero
Horacio, bienvenido. Muchas gracias, Saudi. Muchas gracias por compartir conmigo este evento. Muchas gracias al Instituto Cervantes, a Javier y a Gonzalo. Y muchas gracias a la biblioteca por acogernos acá. Yo quiero decir que voy a tener una breve conversación con Horacio porque quiero dejar espacio a que hayan preguntas del público, porque aquí hay expertos en tu obra, en la literatura, y también hay gente de la comunidad latinoamericana, no solamente centroamericana, aquí con nosotros, que yo creo que quieren también interactuar contigo. Así que eso lo menciono desde ese momento. Y voy a comenzar por esta parte, Horacio. Creo que tú has dicho en un ensayo que no fuiste lector ni escritor precoz y que en tu familia el tema de la literatura era un tema vedado. Sin embargo, un tío, David Moya Pozas, fue poeta. Emma, tu abuela materna, fue poeta. Y Jacinto, hermano mayor de tu padre, publicó versos en sus años mozos. Entonces, ¿cuál era la impresión que se tenía en tu familia sobre la literatura? La verdad es que no era un tema en mi casa. Es decir, en mi casa, mi padre y mi madre no eran personas que hablaran de literatura. Después descubrí que mi padre sí había escrito una obra de teatro a la limón con Toño Lemus Simón, que se llama Quiero ser diputado. Pero se ve que fue una aventura de juventud y que ya no le interesó más la literatura. Entonces no se hablaba de literatura en mi casa en San Salvador. Sin embargo, en la casa de mis abuelos hondureños, cuando yo los visitaba en los veranos, ahí sí se hablaba un poco más. Se hablaba un poco más de literatura, pero siempre con mucho cuidado. Porque lo que pasa es que mi abuela dejó la literatura. Ella comenzó como poeta y periodista, pero después se retiró y se dedicó a sus negocios. Y este tío, David Moya Pozas, que es un poeta reconocido en Honduras de la generación de Roberto Sosa, y son poetas nacidos en 1930 más o menos, él en realidad tuvo una vida murió alcoholizado y drogado, pues, y entonces el hecho de ser poeta se asociaba con la bohemia y con el fracaso, y por eso no era un tema que se abordara en casa. O sea, que no querían que siguieras ese paso. No, es decir, que mejor, lo más cubierto posible, ¿ah? Lo más cubierto posible. De hecho, yo, por ejemplo, solo para darte un ejemplo, mi padre recibía en San Salvador las revistas Cultura que editaba Claudia Lars, y tenía toda la colección de revistas Cultura de Claudia Lars, del Ministerio de Cultura de El Salvador, digamos, de los 60, 70, hasta principios de los 70. Claudia Lars murió como el 72, 73. Y cuando yo la saqué y me comencé a interesar en la literatura, era aquel tipo de papel que está pegado, que hay que usar un cortaplumas para cortarlo. Todas estaban pegadas, nadie las había leído jamás. Es decir, que era un regalo, pero no había una cultura de la lectura, pues. Entiendo, pero ¿cómo llegas entonces a la literatura? Yo sé que antes de todo esto a ti lo que te interesaba era la música. Me interesaba la música, yo estudié en el Liceo Salvadoreño, me interesaba la música y comencé a leer poetas para escribir letras de canciones, pero en el fondo creo que más bien fue destino, ¿no? Destino, que no sé si eso es bueno o es malo, pero es el destino, ¿no? Porque de otra manera es muy difícil explicarlo, ¿no? Difícil explicarlo porque los estímulos que yo tenía era para ser mi ingeniero y el estímulo más fuerte era para ser mi abogado como mi abuelo materno, ¿no? Entonces, pero no, pues no. Como dicen, árbol que nace torcido jamás se endereza, ¿no? Cuando te interesas en la literatura, bueno, cuando entras a la Universidad de El Salvador en el 76, pues el país estaba en una época convulsa, no era la guerra, pero habían espacios cerrados en el tema social, ¿no? Entonces, y un año antes de que tú entres asesinan a Roque Dalton, que
yo por lo que he leído de tus ensayos y en las obras, hay mucha referencia a él. ¿Qué te hizo conectarte con él? ¿Qué te llevó pues yo no sé, y también a ver qué influencia tuvo él y tiene todavía en tu obra, en tu carrera? Yo encontré en la biblioteca del colegio una antología de la poesía del Salvador que había hecho o hizo el poeta salvadoreño José Roberto Sea, y ahí estaban los más importantes poetas del Salvador, incluido Roque Dalton. Y eso tuvo que haber sido en el 74, 75. Yo tampoco tenía una cultura literaria salvadoreña, porque a las clases de literatura en el colegio no iba, porque las daba el hermano León, era aburridísimo, y nos daba literatura clásica española, yo me escapaba, no. Por eso te digo que es destino, porque todo estaba como para que yo me dedicara a otra cosa. Y entonces leí a Dalton, me llamó mucho la atención porque descubrí en él una libertad, un sentido de provocación, un humor, un sentido de la sátira y de burlarse de la vida que desde entonces me atrapó. Te digo desde entonces porque, por ejemplo, hace muy poco escribí una introducción para un libro de Roque Dalton de poemas que se llama Un libro levemente odioso. Lo van a publicar en inglés, parece, quizá no. Pero el hecho es que me llevó a releerlo y encuentro aquella emoción que yo tuve hace décadas con sus libros. Entonces la parte que a mí me atrajo de Dalton fue la parte de su temperamento, la parte de su pasión literaria, menos su necedad ideológica y política, que también él se reía de su propia necedad ideológica y política. Eso me gustaba mucho. Se reía de todo, ¿no? De sí mismo, ¿no? ¿Qué significa El Salvador en tu obra? Pues es el punto, como dicen en la Biblia, es la piedra de toque, ¿verdad? Es la piedra de toque sobre la que está construida toda la obra, en el sentido de que los años que yo pasé entre mis 4 años y mis 21 años, 22 años, y luego volví a vivir allá en 1991, viví otros 8 años. Todos esos son los periodos claves de mi vida, porque es la juventud, de la adolescencia, la infancia, la adolescencia y la primera juventud, que es de donde el escritor saca sus impresiones que lo llevan a construir una obra. Entonces para mí El Salvador es eso, es como la piedra de toque sobre la que construir las obras, no necesariamente porque sucedan ahí. Por ejemplo, mi primera novela, La Diáspora, sucede la mayor parte en México, en la Ciudad de México, pero todos los personajes son salvadoreños, ¿verdad? Y entonces eso es. Me llama algo la atención de que tú naces en Tegucigalpa, tu padre es salvadoreño, bueno, tu mamá hondureña. ¿Cómo se mueve tu papá a Honduras? Mi papá llegó como agregado cultural de la embajada salvadoreña. Así llegó. Yo veo de que al final has recorrido Centroamérica y Norteamérica. Ahora estás en Estados Unidos, pero siempre tu obra regresa y apela a Centroamérica, digamos. ¿A dónde perteneces, Horacio? Esa es una buena pregunta. Porque yo mismo me la hago, ¿no? Literariamente pertenezco a El Salvador, ¿verdad? Literariamente en el sentido de donde he extraído la materia prima con la que construyo mi obra. Y literariamente también pertenezco a la lengua castellana, la lengua española, que es la lengua con la que escribo. Es decir, esos son los dos niveles de pertenencia en términos del trabajo literario. En términos vitales es una pregunta que cada vez me hago más, porque por ejemplo ahora estoy recordando mucho los 10 años que yo viví en México, entre mis 20 y tantos y mis 30 y tantos años. Digo, ¿cómo me formó a mi México en esa época?
Es decir, yo ejercí 10 años el periodismo en México entre el 81 y el 91 y luego entre el 2000 y el 2003, es decir, 13 años de periodismo en México. Y yo no había caído en la cuenta de cuánto me influyó. ¿Me explico? Para mí mi obsesión, aunque estaba en México, era El Salvador, por supuesto, porque los 10 años del 81 al 91 era la guerra civil. Entonces, aunque uno vivía en México, tenía amigos mexicanos, pero lo que pesaba más era el grupo de salvadoreños que nos reuníamos para hablar de la guerra civil o para cubrir la guerra civil o para lo que fuera. Entonces, lo de la pertenencia está como en pedazos, lo de la pertenencia vital, ¿no? Entre, digamos, El Salvador, un poco México, Estados Unidos menos. En Estados Unidos sí vivo muy aislado y ya vine muy mayor. Yo vine a Estados Unidos a los 50 y tantos años y ya venía viciado, pues ya no podía nada me endulzaba los oídos aquí. Ahora, como has ejercido también el periodismo, tengo que preguntarte esto: ¿qué consideras que te aporta la experiencia periodística a tu oficio de escritor? Si es que hay algo. Sí, claro, sí, el periodismo fue, digamos, yo dejé el periodismo activo hace 20 años. Pero durante 20, 25 años que me dediqué a él, digamos, por el tipo de periodismo que yo hacía, por el tipo de labor que yo hacía, lo que me enseñó fue las cloacas del poder. Y las cloacas del poder te permiten entender las verdaderas intenciones muchas veces del ser humano, ¿verdad? Es decir, te permite distinguir lo que es la apariencia, lo que se quiere dar a conocer, lo que se quiere aparentar y lo que se es en verdad, en el fondo. No necesariamente con conciencia, pero es eso. Y también te da un conocimiento de mundo, pues, porque el periodismo es pasión, es empaparte de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por el otro lado, en términos técnicos, el periodismo, yo trabajé muchos años como editor, entonces el periodismo me dio rigor. Yo no escribo una palabra que no necesite, porque en el periodismo como editor uno tiene que, lo que hace fundamentalmente, sobre todo cuando es editor de noticias o editor de reportajes, pues te dan un reportaje de 3000 palabras y lo tienes que poner en 1000 y tienes 2 horas para hacerlo, ¿no? Entonces aprendes a cortar el cabello de las notas, ¿no? Y a dejarlas como deben ser. Creo que eso técnicamente es lo que más aprendí. Ahora, como mencionaba Javier hace un momento, entras a la Caja de las Letras en España hace unos 4 años aproximadamente. ¿Cuál es la obra que te hizo dar ese salto hasta donde has llegado ahora? Porque según me comentaba, por ejemplo, el otro día Nacho, un amigo chileno que está por acá, me decía que hay hasta libros en donde hablan de tu obra, analizan tu obra. Entonces, ¿cuál fue esa obra que te dio ese salto internacional, por decirlo de esa forma? Un poco complicado, porque siempre las cosas se dan por etapas, ¿no? Yo no soy un escritor que de pronto ha aparecido y de ese tipo de escritor o escritora actualmente que aparece y se convierte en un éxito. Eso no, nunca me ha sucedido a mí, pero la novela que me dio más entrada internacionalmente, que se ha traducido más y que se sigue traduciendo es Insensatez, ¿verdad? Esa novela, y creo que fue un factor, más allá de la calidad de la novela, más allá del hecho de su valor, creo que llegó en un momento muy preciso a Estados Unidos y la traducción en Estados Unidos permitió que en otras lenguas se interesaran en ella. Pero eso fue en el 2004, 2005, 2006, hace 20 años, que es cuando esa novela explota. Y no como un éxito de mercado, pero sí como un éxito de crítica, ¿verdad? Que lleva a traducciones a las lenguas nórdicas, a las lenguas del Medio Oriente, a europeas también, Japón, China. Entonces fue un fenómeno. Insensatez no es del asco. No, el asco fue más en el círculo centroamericano, ¿verdad? El asco recién, sí, el asco no tiene ni la mitad de traducción de Insensatez.
Bueno, la primera novela, como ya lo decías, la escribes estando en México, y que es La Diáspora, que gana un premio de la Universidad Centroamericana UCA. En esta novela pues hay una crítica a muestras como el desencanto hacia el movimiento revolucionario. ¿Qué te motivó a plasmar este tema? Porque todavía estábamos en un periodo de guerra en El Salvador. Yo creo que en todo escritor hay un sentido de la justicia, ¿verdad? Hay un sentido moral, hay un sentido de la injusticia también. Y entonces a mí, cuando se mataron los comandantes de las FPL, Marcial y Ana María, más allá de la versión que se quiera asumir, el hecho de que se mandara a matar al hermano de esa forma, para mí significó un quiebre en mi entendimiento de la moral y la política. Es decir, no había buenos. Hasta entonces yo creía que había buenos. Y que el movimiento revolucionario pertenecía a los buenos. Yo también, mi cultura para esa época, yo era muy joven, no tenía una cultura universal en términos históricos. Si lo hubiera tenido, no hubiera sido tanto el impacto que sufrí. Pero el impacto también se debe a que era el país del que yo venía, y era el movimiento y la lucha revolucionaria que nos había creado ilusiones a toda mi generación. Entonces, por eso es que eso está en mi primera novela, porque ese hecho para mí fue crucial. Fue crucial tanto como la muerte de Dalton. Pero, ¿estás hablando que fue crucial en la historia de El Salvador o también en lo personal? En los dos aspectos. En los dos aspectos. Es decir, la pérdida de la autoridad moral del FMLN viene de ahí, ¿verdad? Todo este desmoronamiento que tuvo en el 19, habría que buscar desde atrás en qué estaba basado toda esa moralidad, parte del sufrimiento del pueblo, claro, y de la lucha y la entrega del pueblo. Pero, ¿me entendés? Hay unas cosas éticas y morales que son bien profundas. Es decir, no es posible que el líder revolucionario más respetado en esa época, en El Salvador, se tuviera que suicidar porque se le acusaba de mandar a asesinar a su segunda. Es que eso es una cosa muy fuerte, donde sea y como sea. Entonces eso impactó, a mí impactó, y ahí quedó en La Diáspora. Bueno, yo lo tengo acá. A La Diáspora. Voy a leer y justo esa parte, fíjate, yo la había seleccionado, dice en la página 114 de La Diáspora, dice: hasta entonces el Sebas enfiló hacia la cuestión clave, el asesinato de Ana María y el suicidio de Marcial. Hizo un largo rodeo en el cual afirmó que la mayoría de los compañeros habían abordado con madurez el caso y que los encargados de la comisión investigadora de los hechos habían presentado abundantes pruebas para documentar sus conclusiones. Terció que el partido consideraba muy doloroso tener que enfrentar esa situación, pero que era un deber revolucionario llegar al fondo del caso y en el momento en que fuera necesario dar a conocer lo que en verdad había sucedido. Digamos que esto entonces es el principal motor para la creación de esta obra. Probablemente, con lo de Dalton. Con lo de Dalton. Y con la experiencia, pues, porque la novela sucede en México y están metidas todas mis experiencias del exilio mexicano. ¿Y te generó algún tipo de amenazas haber publicado esa obra? Te digo, repitiendo que es el contexto, pero estamos hablando que había todavía un conflicto civil. Amenazas en El Salvador no, porque yo solo fui un par de días a presentarla, pero no, y en México no. En México lo que sucedió es que alguien publicó un artículo en El Financiero diciendo que yo era agente de la CIA. Un académico escribió eso, pero fue toda la reacción. Es decir, lo que debes entender es que mi obra literaria en la década de los 70, 80 y principios de los 90 la literatura pasaba desapercibida en El Salvador, y sigue pasando bastante. Es decir, nadie se preocupa por eso. Puedes mandar a matar a alguien o amenazarlo de muerte por una cosa periodística, ¿verdad? Por una investigación que
entra en los detalles de la corrupción, pero por la literatura todavía se ve como una cosa un poco extraña, no. Aunque a mí me amenazaron por el asco. Y a eso era lo que quería que hiciera referencia, ya que lo mencionas. ¿Por qué sales en el 97? Porque recibí amenazas de muerte por el asco, pero la verdad es que eso fue, yo lo asumo así, puede que esté equivocado, pero yo lo asumo que fue como la gota que derramó el vaso, porque durante un año yo había sido director de Primera Plana, el primer periódico de posguerra, y la estábamos siguiendo, pisando los talones a las dos fuerzas políticas, ¿no? Y estábamos investigando lo de la relación entre, lo que después se conoció como la relación entre las financieras y el narcotráfico, ¿verdad? Algunos secuestros. Estuvimos investigando temas bastante delicados, entonces yo supongo que después que publiqué el asco, dijeron, no, este es que se vaya. Pero no era contra el libro, era contra mí. El libro siempre se siguió vendiendo en El Salvador, nadie dijo que vamos a este libro, no. Era yo, que se vaya este. Yo pensé que era por esta parte, fíjate que dice aquí en el asco, el hecho de que las pupusas sean el plato nacional de El Salvador demuestra que esta gente hasta el paladar tiene obtuso. En ese caso sería más la Pilsener. Que el tipo habla mal de la Pilsener también. Bueno, ahora vamos a irnos a Cornamenta, que es la novela recién publicada y que nos tiene ahora acá. Esta es la 8ª novela de la saga Aragón. ¿Cómo surge esta saga para los que no están familiarizados con esto? De una manera muy casual. Yo comencé a escribir una novela que se llama Donde no estén ustedes, y es la primera vez que aparece un personaje de esta saga, o de este grupo de novelas. Realmente no es una saga en el sentido estricto, la comercializan así porque es lo que está de moda, pero es un grupo de novelas que han ido surgiendo caprichosamente y han ido surgiendo de forma desordenada, y cada novela es cerrada en sí misma y tú puedes leer una sola novela y no necesitas leer ninguna otra. Es decir, no necesitas leer una novela para entender otra. Es decir, no hay continuidad cronológica, suceden unas novelas en una época, otras en otra, con unos personajes aquí, con unos personajes allá. Dicho esto, cuando yo publiqué Donde no estén ustedes, aparece Alberto Aragón. Alberto Aragón está basado en un personaje real que fue embajador de El Salvador en Nicaragua durante el sandinismo, y era embajador de Duarte cuando Fidel Chávez Mena era el canciller de la República. Y secuestraron al hermano de Shafik Handal, ¿verdad? A Tony Handal, que era el presidente del Colegio de Arquitectos. Y entonces este embajador comenzó a tratar de mediar él era amigo de la familia Handal, entre la familia Handal y el alto mando militar a través de Duarte y de Fidel Chávez Mena. Pero no llegó a nada y renunció. Renunció y denunció a la Junta Militar que era cómplice del asesinato de toda esta gente y se fue a México. Entonces yo me baso en ese caso y construyo a este personaje 15 años después, ya en su decadencia y en su muerte, en su proceso de alcoholización absoluta. Y ahí comienza la saga, ¿verdad? Es decir, ahí ese personaje, pero yo no sabía que era una saga, yo no sabía que era un grupo de novelas sobre una familia. Después publiqué Insensatez, que no tiene nada que ver con eso. Bueno, mira, esta novela la escribiste en 2023, Cornamenta, según lo que yo estaba leyendo, y en la novela hay referencias históricas a personajes políticos, militares, intelectuales. Por ejemplo, ahí mencionas a Arturo Molina, al escritor Alberto Masferrer, al general Tapón Sánchez Hernández, a José Napoleón Duarte, Kuzuku Lemos, Salvador Allende, Richard Nixon. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Fue complicado el documentarte como para poder tener esas referencias a lo que estaba pasando en ese año en el que sitúas la novela? No, yo soy bien viejo. Bien viejo, de esas cosas me acuerdo. Entonces, hubo proceso de documentación, por supuesto, es decir, hubo proceso de investigación, pero más de detalles, ¿no?
de detalles. Por ejemplo, viendo los periódicos de la época, me doy cuenta que en el momento en que se hace el fraude para elegir al coronel Molina, se le hace el fraude a Duarte, es el mismo momento en que Richard Nixon está visitando a Mao Zedong en China, y es la primera vez que un presidente de Estados Unidos va a China. A ver, dije yo, y lo de Allende, eso también lo recordaba, que era en esa época que se hacía toda la campaña para derrocar a Allende, pues en el 72, lo votaron en el 73. Entonces, muchas de esas cosas yo ya las tengo en mi disco duro, no hubo que hacer mucha investigación, hubo que hacer más investigación como de detalle. Ese día qué película estaban dando en el Cine Fausto, como le decía a una chica hoy, este día cuál era la programación del Regis, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas para darle veracidad. Ahora bien, los nombres que tú mencionas, por supuesto que son históricos, y por supuesto que los eventos que se cuentan son históricos, pero Clemente Aragón, todo lo que le sucede a ese personaje es mentira, es ficción. Es ficción. Entonces lo que yo uso un paisaje histórico, político de la época, y en ese paisaje histórico, político de la época, monto una trama de un personaje que sufre lo que sufre, o le sucede lo que le sucede. Y hay hechos incluso muy históricos. Por ejemplo, el grupo de alcohólicos anónimos que hizo el golpe de Estado de 1972, dirigidos por el coronel Benjamín Mejía, eso es real, y uno de esos conspiradores me lo contó a mí, ¿verdad? Porque yo fui muy amigo de varios de los conspiradores que me miraban como hijo, ¿verdad? Es decir, en el sentido de la edad, era gente mayor que yo, pero en ese golpe de Estado participó Tomás Guerra, participó el papá de Las Peña, Mendoza, ¿verdad? Don Belisario Peña, y don Belisario era un señor que le gustaba hablar, y entonces algunas veces en México me llegaba a buscar a la oficina para contarme del golpe del 72 y del golpe. Él participó en el golpe del 44, en el golpe del 61, en el golpe del 72 y en el golpe del 80. Entonces, era un golpista por naturaleza. Era un golpista nacido para ser golpista, ¿va? Entonces, así fue que yo me documenté. ¿Y cuál es el punto de partida para tejer la trama de esta novela? Porque hay referencias, por ejemplo, a lo que pasa en Cornamenta en Desmoronamiento. Yo veo ahí unas, y esta novela, Desmoronamiento, es de 20 años atrás. Entonces, ¿de dónde partes para armar esta trama de Cornamenta? Ahora, la trama es un adulterio. La trama es un adulterio, parto de un aspecto muy preciso. Después de que a mí me amenazaron de muerte en El Salvador, me fui a Guatemala unos meses. Me quedé en la casa de un compadre que yo tengo ahí, le decía, mira, le digo yo, bueno, vamos a estar dando asilo, somos cuates, pero es que verdaderamente, amigo de uno, realmente amigo de uno, es aquel que le da asilo y protección cuando uno se ha acostado con la mujer del director de la policía. Y se lo dije bromeando, y me quedó esa idea. ¿Cómo se sentirá acostarse con la mujer del director de la policía? ¿Ah? Y te estoy hablando que eso me pasó eso lo platiqué con mi amigo como en el 97, 98. 20 años después, ¿verdad? O digamos un poquito menos, me seguía, y entonces dije, Clemente Aragón es el que va a hacer eso. A este le voy a poner eso, a este personaje preciso le voy a poner eso. ¿Cómo describes a Clemente para que el público entienda? ¿Cuál es la parte psicológica para entender a este personaje? Es complejo porque por un lado es un hombre de familia, es un padre, es un tipo responsable, es un alcohólico anónimo, es decir, ha dejado el alcohol, pero cojea del sexo, ¿verdad? Entonces el sexo es su talón de Aquiles, y es la patineta que lo puede llevar al infierno. Así es que esa es la descripción. Es un tipo católico, creyente, es un tipo que reza, ¿verdad? Pero que también le gusta la carne, ¿verdad? Ahora,
Ahora, ¿quién es Esther en la novela? Bueno, yo la veo como la encarnación de Doña Elena, su mamá, la protagonista en Desmoramiento. Me basé mucho en eso, sí, me basé como en la... Es decir, si esta es hija de la otra, tiene que tener patrones de conducta parecidos, ¿verdad? Y así se van creando los personajes. Hay otros símbolos que yo puedo mencionar, como el Cristo Negro de Esquipulas, la lucha libre, bueno, los Alcohólicos Anónimos ya los mencionaste, pero ¿qué rol tienen estos en toda la historia? Dar todos estos, bueno, primero todo está entrelazado. ¿Por qué? Porque Clemente tiene que ver con los Alcohólicos Anónimos. A través de los Alcohólicos Anónimos atiende a un grupo de los luchadores, atiende a un grupo de los militares golpistas, y ahí es donde se le enreda todo. ¿Por qué? Porque muchos luchadores son policías, y eso está basado en la realidad, pues, es decir, lo que se dice del Apache ahí es real, pues está documentado, que el Apache era torturador y lo mataron las FPL, ¿me entiendes? Porque era torturador. Entonces hubo luchadores y entonces yo me invento un luchador que después descubro que existió en la realidad, pero que no solo uno, existieron 3 vikingos. Entre el 60 y el 85, 90, existieron 3 distintos vikingos en El Salvador. Y a mí, yo no lo recordaba. Yo recordaba a Tony Jackson, por ejemplo, que era un luchador que manejaba la ruta 3 que yo tomaba en la esquina del hospital de maternidad para ir a la casa. Esperemos el bus, tal vez en el otro viene Tony Jackson. Y entonces vos mirabas a un luchador que aparecía en la televisión conduciendo un autobús y eso te emocionaba como chico de 16, 15 años, ¿no? Pero bueno, de ahí, esos mundos todos están unidos todos los mundos a través de Clemente. Y la idea es que no son decoración, sino que son parte de la trama. Ahora, ¿por qué decides seguir la saga, por seguir lo que están diciendo, ¿verdad?, las editoriales, con el año 72? ¿Por qué no te vas al 80, por ejemplo, o al 79? Bueno, porque en el 80 ya escribí una novela que es La sirvienta y el luchador, que sucede precisamente en febrero del 80, cuando unos días antes de que maten a Monseñor Romero, en el momento en que matan a Mario Zamora Rivas, el hermano de Rubén, que era el secretario general de la Democracia Cristiana. En ese momento es que sucede La sirvienta y el luchador, y ahí está lo más grosero del inicio de la guerra civil, pues la tortura, los asesinatos, etcétera. Y el 72 es un año fundamental que yo siempre había querido enfocar de una manera literaria, porque el 72 es cuando se acaban las opciones democráticas para resolver la situación política de El Salvador. Es decir, El Salvador entra en un régimen militar en 1931 en diciembre y llega a 1972 con ese régimen militar donde no hay un dictador, sino que son coroneles que se van turnando. Y en el 72 es la primera vez que se logra organizar una oposición que aglutina a la democracia cristiana, a los socialdemócratas y a los comunistas, y que ganan las elecciones, o supuestamente ganan las elecciones. Los militares hacen fraude, y entonces ponen a Molina el Congreso, porque el fraude ni siquiera es para ganar, como decía hace un rato, el fraude es para empatar las elecciones, porque en el Congreso ellos tienen mayoría y entonces eligen a Molina. Y en ese momento, es el momento en que algunos sectores intelectuales y algunos sectores políticos de El Salvador entendieron: a los militares no los vamos a sacar del poder por la vía electoral, se les va a sacar del poder a tiros, porque es lo único que entienden. Y ahí comienza la guerra civil, aunque los combates sucedan 8 años después. Ahí es donde se comienza a gestar eso, y ahí es donde la guerrilla, esos grupitos radicalizados, comienzan a adquirir fuerza, toda su base, ¿por qué? Porque vos salís a las calles a protestar por el fraude y te ametrallan. Vos salís a las calles a apoyar a Duarte y te ametrallan. Entonces, ahí hay un quiebre que no ha sido estudiado en profundidad, creo yo, desde una perspectiva científica, desde una perspectiva... Ha sido estudiado, por supuesto, pero con ese enfoque no ha sido estudiado. Esto es una novela, entonces nada más lo señala.
Ahora, en la novela también hace referencia a otros 2 años, el 72, bueno, la novela se basa en el 72, pero también hace referencia al 44 y, bueno, por la relación con desmoronamiento al 69. Estos 3 años, ¿qué significan en la historia de El Salvador para quizás la gente que no es... Bueno, el 44 es el fin de la dictadura de Martínez, es la única dictadura que ha tenido El Salvador de un militar en el siglo XX, o desde el siglo XX para acá, el único dictador militar. Sí. Entonces dura 13 años, se reelige 2 veces y cae en el 44, por eso es tan importante el 44, porque también cae por una huelga general. Todos los sectores de la sociedad se juntan para votar. El 69 es muy importante porque es la guerra con Honduras, que marca también un quiebre social en El Salvador. ¿Por qué? Porque Honduras expulsa a decenas de miles de salvadoreños que llegan pobres y entonces conforman la bomba social que después se va a transformar en la guerra. Y el 72, por eso que te acabo de explicar, el fraude. ¿No relacionas o hacer una novela que ocurre en el 72, en estos años, no relacionas con lo que se critica en la actualidad, el cierre de espacios democráticos actuales en El Salvador? Sí, eso seguramente en algunos 10 años habrá alguien que se le ocurra escribir una novela sobre eso, pues, porque lo que pasa es que cuando bueno, yo escribo sobre el 44, 50, 60 años después, ¿no? La literatura no tiene los tiempos de la historia, entonces la literatura necesita añejarse, necesita tomar distancia, y cuando se están viviendo las cosas se puede escribir testimonio, se puede escribir crónica, pero hacer una buena ficción cuesta. Imagínate que Tolstoy, para escribir Guerra y Paz, había pasado, él ni había nacido cuando Napoleón invade Moscú, y la escribe él 60, 70 años después, ¿no? Entonces es un poco arriesgado. Yo supongo que sí van a haber novelas sobre la situación actual, sobre este régimen autoritario que poco a poco se va convirtiendo en dictadura, ¿no? Pero no soy yo quien va a escribir eso, pues eso necesita que la gente que lo está viviendo desde adentro comience a añejar experiencias, eso es la que yo creo. Hace 2 años te escuché decir que veías en El Salvador un regreso a ciclos que ya vivió El Salvador, y lo comparas con lo ocurrido hace un siglo atrás, y lo comparabas con la rueda de la bicicleta. ¿Mantienes esa postura? Sí, yo creo que, mira, el punto fundamental es que en El Salvador hasta el 92, que se firman los acuerdos de paz, las únicas 2 instituciones que habían existido realmente eran el ejército y la iglesia. Y todas las instituciones políticas eran volátiles y se disolvían rápidamente. Entonces, cuando se construye la democracia en el 92, creemos que se están creando instituciones sólidas. Pero resulta que esas instituciones duran 30 años. A los 30 años colapsan. Tenemos el régimen que ahora tenemos. Ahora bien, cuando se canse el ejército de este presidente, lo que va a quedar es el ejército y la iglesia, porque se ha desmoronado toda la institucionalidad civil que antes existía. Entonces es volver al pasado. Ahorita no se ve, porque ahorita hay una cara civil, hay una cara que ha resuelto un problema básico de la población, que es la seguridad, que tiene aprobación popular. El general Martínez tuvo mucha aprobación popular también al principio, ¿verdad? La gente estaba feliz de que había acabado con el comunismo. Toda esa clase media de San Salvador, de Santana, de San Miguel, el general, pues, cuando se cansaron de él, se cansaron y lo tiraron. Ahorita la gente está contenta, así que hay que esperar. Te quiero leer unas citas que dabas hace 23 años. Joder, no me recuerdo. Son varias, les voy a leer todas corridas y luego me haces un comentario. Somos una partida de locos, hablando de El Salvador. ¿Pero es un personaje o soy yo? Somos el país que lo único que exporta es hambrientos. Gracias a los hambrientos vive. Eso es una política nacionalista.
Otra, las reglas del juego son para joder al mayor número de gente posible. La existencia de los países centroamericanos es un absurdo. Los liderazgos en El Salvador no se hacen a partir de la inteligencia, no se hacen a partir de la moralidad, sino que se hacen a partir del coraje y el valor. Son liderazgos que no importa si son malos, son criminales, si son verdaderamente canalla, lo que importa es que sean valientes. Otra, la iglesia y el ejército son lo que han podrido todo en América Latina. Esta partida de canallas que controlan el país hacen del pueblo un pueblo miserable, pero no porque el pueblo sea miserable, lo aclarabas. Se la dijiste a Guillermo Escalón en 2002. Ah, ya me acordé. Había tomado yo un poco. Es un video, ¿no? Había tomado, no, pero sí, yo sostengo todo eso está. La realidad lo ha demostrado. La realidad ha demostrado cada una de esas frases. Algunas grandilocuentes, por supuesto. Pero, sí. Esa es la situación. Es decir, la situación no ha mejorado, creo. Bueno, vamos a dar la oportunidad a las preguntas. Levanten la mano, dicen su nombre y por favor aprovechen a Horacio que está aquí con nosotros. Bueno, aquí. Mi nombre es Eliseo Oliva. ¿Usted micrófono? Gracias, mi nombre es Eliseo Oliva, ex MLN, 70. También estoy viejo. Quería preguntarle, tal vez mi pregunta tenga, pues, puede repercutir, puede tener implicaciones, pero y no se sienta obligado a contestarla. Yo, desde que vi al tipo a Bukele trabajando en el Nuevo Cuscatlán, me pareció excelente y todo lo que ha hecho hasta ahora, pues, aparte de sus retóricas, ha sido muy bueno para el país. Considerando que ahorita ya se está llenando de pura inversión y los pobres seguimos fregados. Laura, mi pregunta es, otra partecita que me gustaría mencionar es que a veces cuando hace los comentarios tan estúpidos, me pregunto si lo hace por agradar a Uncle Sam o si lo hace de verdad de corazón. Por ejemplo, hace poquito estaba diciendo que Rey, que Novoa, que son los jefes del mundo, ¿no? Entonces, la cosa es que quisiera preguntarle dónde mira usted que va la situación ahorita. Ya tengo una idea por el comentario que acaba de hacer, pero me gustaría saber cuál es su punto de vista respecto al futuro. Siempre al hablar del futuro me siento como Soraya de Persia, ¿no? Es decir, así como es muy difícil saber de dónde va. Es decir, si usted ve el mapa, por ejemplo, del Departamento de Estado para cuáles son los lugares a los que los estadounidenses pueden ir, ve que El Salvador es el lugar más seguro. Al mismo tiempo, alguna inversión llega. Sube la inversión, sobre todo el turismo, está subiendo mucho. Y además, el apoyo popular por la seguridad también. El problema es que al mismo tiempo que va haciendo eso, se están descabezando todas las organizaciones populares, los movimientos comunitarios. La mayoría de periodistas más respetados de la prensa alternativa están en el exilio. Se castiga toda crítica y se le hace acoso a cualquiera que no comparta el punto de vista de él. Entonces, eso no puede acabar bien. No puede acabar bien porque, evidentemente, si el dinero de la inversión no se reparte, que no se va a repartir porque no existe la estructura fiscal para eso, cada vez va a haber más protesta. Entre cada vez más protesta, cada vez va a haber más presos. Y entre crezca más la protesta, va a comenzar la represión indiscriminada. Ahorita la represión es focalizada. Se asustan los periodistas para que se vayan, es muy bien pensada.
se mete presa a la principal persona dedicada a los derechos humanos, ¿verdad? Se mete preso a este otro dirigente político, a esta comunidad que está peleando por los derechos de esta zona. Entonces eso no se siente mucho, se siente en la opinión internacional, pero no se siente en la vida cotidiana de la gente. Pero cuando le comiencen a pegar a la gente, entonces la cosa puede tener otro tema. Es lo que creo yo. Muchas gracias. Mi nombre es Carla Hernández, ex Arena. ¿Cuál es su opinión en relación a la influencia que puede tener las redes sociales? Porque usted hablaba de 30 años. No sé si El Salvador va a aguantar 30 años, considerando las condiciones económicas y que, digamos, que la teoría del rebalse no se aplica. Entonces, hay un impacto económico severo cuando no hay estabilidad jurídica. Es difícil que una inversión grande llegue a un país. Entonces, sí va a haber un impacto económico. Pero, ¿cuál va a ser el impacto de las redes sociales en el cambio de opinión de la opinión pública con respecto al actual presidente de El Salvador, considerando que el salvadoreño que está allá no es, digamos, el que más apoya, sino que el que está afuera y no está viviendo el día a día a la ley del garrote? Entonces, mi preocupación es que lamentablemente lo que más ha influido, digamos, en términos de la última elección, ha sido la gente que vive afuera y no la que está viviendo la represión que sí se ve en las zonas rurales, que quizás la clase media, media alta, que vive en su colonia, no lo ha sentido, pero que la gente que está viviendo en el campo y que anda caminando en los cantones y le contesta mal a un policía, sí la está viviendo. Pues mire, con las redes sociales es evidente que la relación entre las redes sociales y el autoritarismo en el planeta es un hecho. Pues, es decir, el que maneja las redes sociales casi siempre se convierte como Trump, como Milei, como Bukele. Entonces la cuestión es, hasta que no haya una alternativa dentro de esas mismas redes, gente que invierta tanto y que tenga tanto talento y que responda a un movimiento social, eso no va a cambiar. Entonces yo no veo, mi impresión, pues mis análisis políticos no son necesariamente muy buenos, pero no veo que vaya a cambiar. Es decir, si Bukele tiene todo un grupo, una industria trabajando en eso, es una inversión grandísima de todo eso. Entonces se necesita, solo a través de una red alternativa, igual de fuerte, igual de influyente, con base en datos, se podría hacer, y eso es muy difícil. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Oliva. Quisiera saber si usted conoce o ha tenido alguna relación, alguna interacción con el señor difunto, ¿cómo se llamaba? Dagoberto Gutiérrez y Giovanni Galeas. ¿Qué opinión tiene? Pues mire, Dagoberto Gutiérrez yo no lo conocí nunca. No lo conocí nunca. Era un dirigente de la Juventud Comunista, después hizo cuadro del partido, después se hizo el comandante, no me acuerdo el seudónimo que tenía. Hay unas tomas de él en la toma de Logan, era así. Entonces lo conozco por la prensa yo a él. A Giovanni Galeas lo conocí en México cuando él estuvo exiliado allá, y me voy a reservar mis opiniones, ¿verdad? Para no ensuciarme la boca. Y entonces no sé ahora qué, no lo sigo, pues. Yo no tengo redes, entonces no sigo. Buenas tardes, hola.
Yurina Melara, yo soy periodista, estudié con Saudi en la universidad, por cierto. Radico aquí en Los Ángeles, ahora soy escritora, estoy trabajando con una casa editorial en El Salvador. Y tengo mucha curiosidad de su experiencia, pero déjeme que le pongo el contexto. En el 2023 publiqué mi primer libro, que es una trilogía, y yo quería regalarle el libro a la nueva biblioteca de El Salvador, muy brilli. Y bueno, contacté con las personas, la persona encargada, dejé mis libros, y al año siguiente que fui y publiqué la segunda novela, le dije que dónde estaban los libros, y me dijo que los habían puesto en la biblioteca sobre ruedas que ellos tienen, donde supuestamente van, y me dijo de que después de haber leído mi novela, que estaban preocupados porque el personaje principal, uno de los antagónicos, era un expresidente de El Salvador. Y me dijo que tenían preocupación de ponerla en despliegue en la Biblioteca Central y que por eso la iban a mandar a los pueblos. Y eso me lo dijo así, like, off the record. Y bueno, ahora llego, ya voy por la tercera novela, hago lo mismo, les llevo los libros y lo que hacen es que lo almacenan. Porque bueno, ahora en la tercera novela es otro de los personajes principales del primer libro, que ya se ha convertido en presidente y bueno, es otro rollo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia con el nuevo régimen? Ninguna. Es decir, yo no tengo ningún contacto. No sé si mis libros están ahí o no están. No sé qué política tienen. Alguna gente me dice que esa biblioteca es más para videojuegos o cosas así, que no es tanto de libros. Y no sé, no tengo ningún contacto. El gap generacional ha sido muy fuerte. Yo no conozco a nadie de ese grupo, pues entonces no le podría decir. No sé si mis libros están o no. La vez pasada me encontré a una escritora salvadoreña que vive en México, Elena Salamanca, y ella me dijo que hay algunos libros míos en la Biblioteca Central, en esa biblioteca nueva que han hecho, pero no sé, no le podría ayudar yo en eso porque no tengo la remota idea. Ahí me dice. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Jacobo, represento a Charanga TV. Gracias por compartir con nosotros, gracias Audi por la invitación. Y me llamó la atención un comentario que hizo usted acerca del poder. El poder es porque realmente quieren poder, es interés personal o para el pueblo, y qué relevancia tiene esos pensamientos del pasado y ahora el presente. Vea usted, yo creo que la idea del servidor público es una idea original del poder político, se ha desacreditado muchísimo. El servidor público es aquel que se le paga del erario de la nación para que sirva al público, ya sea como funcionario o como dirigente, ¿verdad? Para que dirija los destinos del país en función de los intereses de quien se lo paga. Pero dadas las circunstancias actuales, pareciera que el que llega a hacer eso en Latinoamérica o en cualquier otra parte, lo único que está buscando siempre es su propio beneficio. Y entonces que más bien no es el sentido de servicio del servidor público, sino que es el sentido de la ambición y la codicia y la vanidad los que mueven esos resortes. Y yo creo que eso es en todos lados ahora mismo, ¿no? Es decir, si usted ve hay grandes excepciones. Mujica en Uruguay, por ejemplo, es una excepción impresionante. Pero si usted ve otros países, incluso países muy desarrollados, como Francia, Alemania e Inglaterra, sus presidentes son hombres millonarios. Pero millonarios en serio, es decir, es gente que está al alto nivel. Macron es millonario.
Este alemán que está ahora es millonario, aquel hindú que tuvieron los ingleses, era casi el hombre más rico de Inglaterra. Entonces, ¿cómo puede esperar usted que esa gente piense en la gente pobre que no conoce? Es decir, las sociedades se han fragmentado mucho en el occidente ahora, ¿no? Hay un grupo que ve el mundo de una manera y hay un grupo al que no le dan chance de ver nada. Entonces el problema del poder, digamos, para sintetizar, el problema del poder es muy grosero y muy grande. Yo tengo unas ideas muy generales, pero no creo que es como para discutir días y días y días, ¿no? Es el gran problema de la organización social, el poder. Hola, Ignacio Sarmiento, muchas gracias por la presentación. Yo quería volver un poco tal vez al ciclo de las novelas, este ciclo de Aragón, que también se ha llamado para... Me gusta más esa palabra, ciclo, el ciclo. Pensaba si contabas un poco del origen de cómo llegaste a esta novela, cómo se conectaba, aunque sea a veces solo por el apellido, con otras obras. Me preguntaba hasta qué punto la familia Aragón es una excusa para poder abordar ciertos eventos históricos que te interesan, o por el contrario, los eventos históricos son, no sé, excusa es la palabra, pero es lo que estoy usando, para poder expandir una narrativa sobre una de esta familia Aragón que está como conectada con toda la historia de Centroamérica, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que es las dos cosas. Sin ninguna duda, la familia Aragón me sirve para representar esos eventos históricos. Y sin ninguna duda, esos eventos históricos me sirven para expresar de la manera más extrema y evidente posible a la familia Aragón. Ahora, la familia Aragón también me sirve de alguna manera para crear un mundo familiar que probablemente yo no viví. E incluso algunos de los personajes pueden estar basados en recuerdos de algunos familiares míos. Pero la idea fundamental aquí es que la célula fundamental de una sociedad es la familia. Y es la división de la familia como célula fundamental la que crea los problemas. Es decir, la familia como célula fundamental, cuando se divide radicalmente, eso, si sucede en cada célula familiar, se hace guerra civil. ¿Me explico? Y por eso se habla aquí de que hay posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos, porque hay un grupo de jóvenes que ya no tienen nada que ver con sus padres y que ni siquiera los quieren ir a ver en Thanksgiving porque no quieren compartir con ellos lo del trumpismo. Entonces, ahí hay una ruptura. En El Salvador la guerra civil también fue una ruptura. Un hermano se fue a la Guardia Nacional y el otro se fue a la guerrilla. Ruptura de la familia. Entonces hay un simbolismo en la familia, en cómo las sociedades heridas, golpeadas y atrapadas en un sinfín de ciclos de violencia como la centroamericana, sufren eso en buena medida porque esa célula se ha roto, ¿verdad? Y se rompe no solo por la violencia política, también el que emigra y ya no quiere saber de la mujer que dejó allá, ¿verdad? Se va por, es decir, todo ese tipo de cosas influyen. Entonces, un universo familiar permite abordar todos esos problemas. Ana Milena, mi pregunta es, hablando sobre su protagonista en Ornamenta, usted habla sobre que su debilidad es el sexo, pero también la veo yo como un desafío cuando usted nos cuenta la historia de lo que era la amistad y lo que usted se plantea de acostarse con la mujer del jefe de policía. Yo también lo veo más allá del instinto, sino lo veo como un desafío, como lo que finalmente es algo muy, muy inherente antes del hombre o de la mujer, del ser humano.
Pues sí, es un desafío el hecho de romper los moldes, romper los esquemas y moverse hacia bordes muy peligrosos. Entonces, ahora bien, usted me está preguntando qué es un desafío para el personaje Aragón o qué es un desafío para mí como escritor. Para ambos. Para mí fue un desafío, no el hecho de que él se acostara con la mujer del director de la policía, sino cómo crear desde la página 2 la tensión emocional, los estados mentales y emocionales en los que entra un ser humano que ha cometido ese hecho y cómo eso comienza a afectar su percepción cotidiana de la vida a partir de la creación de una paranoia, ¿verdad? Una paranoia que no tenía antes. Él mismo lo dice como personaje, que él antes había sido infiel con otras mujeres, pero siempre lo pudo manejar. Y aquí el llevar a eso al extremo, y ni siquiera por su voluntad, sino porque se dio la oportunidad, es decir, no es algo que él se propuso, se dio la oportunidad. Entonces rompe un borde y bueno, ya no voy a hacer el spoiler de la novela. La última, creo. Ricardo Valencia, ¿cómo estás? Como vos decís, y lo sugerís en el ASCO también, que leí cuando estaba en la universidad, y lo sugerís en otras de tus novelas, y lo has oído tu entrevista con Carlos Dada y esta idea del salvadoreño todavía estamos adorando al mágico González, ¿no? Es decir, tener los íconos que tenemos, parte de Romero y Dalton, hay muy pocos. Mi pregunta es, ¿cómo haces vos para un país tan pequeño, tan poco importante geopolíticamente, esa historia se vuelva una historia internacional? ¿Cómo haces para porque sí hay un complejo de inferioridad de Centroamérica en comparación a los grandes gigantes literarios como México, Colombia? ¿Cómo haces una historia de un país tan poco relevante, pobre, que se ha conocido y sigue siendo conocido por la violencia de las pandillas, hoy del Estado, de la guerra, a una información, a un país, a una narrativa que puede interesar a un montón de gente que no tiene por qué saber la historia de El Salvador? Se la pregunta de los 100 pesos, ¿verdad? Hay que decir que la verdad es que yo siempre consideré que la literatura en esencia adquiere su universalidad si profundiza en su localidad. Es decir, que solo se puede ser universal si se es profundamente local, ¿verdad? Con excepción de Borges, probablemente, que tiene un mundo distinto, pero lo que nosotros ahora vemos como la gran literatura rusa del principio del siglo XIX, Tolstoy, Dostoyevsky, en su época eso era todavía un imperio bárbaro, que a quién le podía interesar en Francia o le podía interesar no sé si me explico, es entrar en tu realidad a fondo, es lo que le da universalidad, porque la literatura en este sentido hace un corte vertical, no horizontal. ¿Qué quiere decir que hace un corte vertical? ¿Por qué lees a Rulfo? Rulfo hablándote de un pueblo que se llama Comala, y de los muertos, y de la guerra cristera en México del 26-27, ¿a quién le interesa eso? Pero claro, él hace un corte vertical y lo que toca es un sentido de lo mexicano profundo, que no tiene tiempo, ¿verdad? Y entonces vos ves que esos pensamientos se pueden aplicar ahorita a toda la guerra con los narcos. Entonces, es decir, 70 años después eso tiene vigencia, no porque lo podás
te pueda servir como un instrumento para entender la cotidianidad actual, pero te da un punto de referencia en cuanto a qué es ese ser humano que se produce en esa latitud, ¿no? Y eso solo lo puedes lograr hurgando en tu propia realidad, ¿verdad? Hurgando en vos mismo también. Es decir, porque si vos no tenés capacidad de ver con alguna profundidad tu razón de ser y tu ser, probablemente no vas a ver el del otro, a partir del cual creas la literatura. Es decir, que es un viaje completo. Y es un viaje completo vertical en ese sentido. ¿Por qué? Porque la aspiración de la literatura y del arte es trascender en el tiempo. Y para trascender en el tiempo no se puede ser con la horizontalidad. ¿Por qué? Porque la horizontalidad va cambiando. La verticalidad se mantiene, porque es la profundidad. Es como algo que va por abajo. Estas son teorizaciones. ¿Cómo hago yo para eso? No sé, yo escribo mis libros y pasa lo que pasa. A mí la vida me sucede, ¿verdad? En el sentido de que he tratado nada más de ser fiel a mis alucinaciones, a mis pasiones, y he tratado de instruirme lo más posible. Y ahí no hay fórmula. En esto no hay fórmula. Un poco de suerte también. Eso sí. Bueno, gracias Horacio por el tiempo, por visitarnos a Los Ángeles. Fuerte aplauso, Horacio. Vamos a dejar las preguntas hasta ahí porque queremos que puedan fotografiarse con él, que les firme los libros. Los libros están a la venta aquí en el pasillo, así que vamos a salir con él allá. Y bueno, a seguir apoyando la obra, la cultura, la literatura latinoamericana. Gracias, Horacio. Muchas gracias.